Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a usted que nos acompaña a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Algunos de nuestros temas para la reflexión de este lunes: perspectivas de crecimiento de la economía al cierre 2012, estado de finanzas, comportamiento de remesas como principal soporte de la economía y proyecciones un poco de 2013. Hay muchos temas en la agenda, vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Desde luego también está otro vinculado a la actividad económica y social de este país que tiene que ver con el reordenamiento de las ventas en la ciudad capital, lo que ha ocurrido, el desalojo que ocurrió el fin de semana muy fuerte en el centro de la capital. Pues bueno, nos acompaña en nuestros estudios el doctor Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. Doctor, bienvenido, gusto. Muy buenos días, William, muchas gracias por invitarme a este espacio interesante de entrevista para hablar de temas que también esperamos sean de interés para la ciudadanía. Perfecto, doctor. Bueno, antes de comenzar la entrevista hablábamos un poco sobre el análisis sobre el tema de ordenamiento de ventas en San Salvador. Son aproximadamente 33 cuadras las que han sido desalojadas en el centro de San Salvador por parte de la alcaldía. Y bueno, esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, conocer un poco la valoración suya, que obviamente usted es un economista. Sí, bien, yo creo, por un lado, que como capitalino, a todos los capitalinos creo que nos gusta tener una ciudad limpia, ordenada, donde se pueda transitar por el centro de la ciudad, como en otros centros de ciudad de otras ciudades de América Latina. El problema para mí es el costo que se está pagando para eso, por el afán de tener una ciudad estéticamente más atractiva. Estamos incurriendo en un problema ético grave, que es el de quitarle a todas las familias, que son miles de familias, entiendo, tú me decías que eran como 33 cuadras que habían limpiado en el centro de la ciudad, entonces serían miles de familias, porque ahí en 33 cuadras hay miles de negocios, le estás quitando su sustento diario, sin ofrecerles alternativas reales de vida. Estás destruyendo los activos pequeños, por las tomas que veía yo ahora en la mañana, a esa gente se le ha destruido sus pequeños kioscos, pero kioscos que pueden representar inversiones de $3,000, $2,000, $5,000, que para ese tipo de microempresarios es una pérdida fuerte. Les has quitado su capital de trabajo. Probablemente muchos de ellos están endeudados y tienen que llevar el sustento día a día a sus familias. Entonces yo creo que si estamos contrastando por un lado la estética de una ciudad más bonita con la ética de familias que no tienen que comer, yo creo que definitivamente para mí la opción es clara. Entonces, para nosotros que no estamos sufriendo esa situación, es muy fácil decir, sáquenlo, para que hagamos la ciudad más bonita. Pero nosotros no les estamos dando de comer. Si nosotros llevamos este planteamiento al extremo, entonces vamos a decir, bueno, nos gustaría a todos un país donde no hubiera pobres, un país más bonito, más ordenado. ¿Significa eso que vamos a eliminar a todos los pobres del Salvador? Obviamente no. Tenemos que eliminar la pobreza, pero la pobreza no se elimina de esta manera. Yo me recuerdo que cuando el Papa Juan Pablo II hizo su primera visita a El Salvador, y que precisamente en nombre de él se le puso Juan Pablo II a la calle esa, había mucha gente que decía que todas las casas, las barriadas marginales que había al lado de la avenida, que se levantara un muro para que el Papa no viera esa fea realidad. Entonces, esa ha sido como la actitud, era esconder la realidad de la pobreza, ¿verdad? Orillar a los pobres, sacarlos de la vista, en lugar de atacar las causas que generan la pobreza. Entonces me parece que es una decisión que quizá el alcalde no pensó bien, que refleja, me parece, poca sensibilidad social, y que creo que a la postre puede tener consecuencias sociales más nocivas, más peligrosas, que quizá él no ha alcanzado a visualizar. Doctor Acevedo, sí hay que estimular el ordenamiento de las ciudades. ¿Cuál es el punto entonces? ¿En qué momento se podría hacer y cómo? Bueno, definitivamente hay que hacerlo. Mi punto es que no puedes alegremente venir a sacar con lujo de fuerza a esta gente y despojarla de su fuente de trabajo sin ofrecerles una alternativa. Además, creo que la situación económica de El Salvador no es la más propicia para hacer esto en este momento. Creo que por una razón muy simple, esa gente se había venido asentando en esas cuadras del centro de la ciudad de hace mucho. Tenemos un país donde no se le ofrece a la mayoría de su población oportunidades dignas de empleo,
donde la mayor parte de la gente tiene que irse del país porque no hay oportunidades acá. Por eso hay 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos y 6 millones acá. O se dedica a extorsionar o se dedica a la informalidad. Pero si nosotros no estamos en capacidad de ofrecerles un empleo digno a esta gente, entonces no podemos exigirles que se vayan del centro de la ciudad porque nos gusta una ciudad más bonita. Entonces yo creo que un plan de reordenamiento urbano tiene que ir acompañado de una estrategia de generación de fuentes alternativas de empleo para esas personas. ¿Y esas usted no las está viendo en este momento? Definitivamente no, ¿verdad? O sea, el alcalde y el grupo de agentes metropolitanos han desalojado a esas personas, pero les han destruido sus negocios. Yo no sé si el alcalde va a responder, ¿verdad? Por todas las pérdidas que han causado. Me imagino que no. Y al mismo tiempo les ha quitado sus fuentes de trabajo. Lo cual me parece llamativo viniendo de una persona que supuestamente es defensor de la libre empresa. Esos vendedores informales del centro son también empresarios, ¿verdad? Claro, no son empresarios grandes, seguramente a un empresario grande él no llegaría a destruirle el negocio, pero son microempresarios también. Entonces me parece también que es una posición contradictoria con esa filosofía de defensa del emprendedurismo y de la libre empresa. La situación económica que tiene el país no da mucho margen para que se les pueda dar alternativas a esta gente, ¿o habrá posibilidades, cree usted? Yo creo que no, ¿verdad? Porque muchas veces se ha hablado de que se les va a reubicar en otros sitios, pero por alguna razón esa gente se ha ubicado en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad es un punto de tránsito de un flujo muy importante de personas que cruzan la ciudad de un punto a otro a lo largo del día, y es justamente por eso un punto estratégico de ventas para estas personas. Si a estas personas se les ubica o se les reubica en otro punto de la ciudad, es difícil realmente encontrar, quizá fuera de los sitios cercanos a las terminales, por ejemplo la terminal de Oriente o la terminal de Occidente o la terminal de Usulután, puntos donde fluye esa cantidad de personas. Entonces, por alguna razón, una lógica económica elemental es que esas personas estaban ubicadas ahí en el centro. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos después de esto. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. Doctor, solo para cerrar en el tema anterior que veníamos hablando y que tiene que ver desde luego con la actividad económica de este país, con el sustento diario de las familias, y es el tema de reordenamiento, el desalojo que hubo el fin de semana en el centro de San Salvador. Solo para cerrar sobre esos análisis, es complicado, ¿no? Porque la situación económica del país no está dando para mucho en este momento. La actividad comercial me imagino que es igual, la generación de empleo bastante difícil. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿Dónde pueden terminar entonces desde su punto de vista? Bueno, te decía anteriormente que en un país que ofrece pocas oportunidades o que ha ofrecido históricamente pocas oportunidades a sus pobladores, las alternativas para sobrevivir han sido irse al exterior, o sea, emigrar,
dedicarse a algún negocio o en la informalidad, en la economía subterránea, o incorporarse abiertamente a la actividad delictiva. Entonces yo creo que esta gente probablemente va a moverse en dirección de una de esas tres salidas, o van a tratar de irse fuera, o van a tratar de reincorporarse a la informalidad, pero ya con una pérdida fuerte de sus activos, de sus pocos recursos, de su poco capital de trabajo que tenían. O algunos, creo yo, también podrían buscar la vía de la delincuencia, que es una vía más fácil y más inmediata. O sea, a mí no me extrañaría que alguna de esta gente, algunos de estos vendedores que han sido desalojados, al quedarse sin su fuente de trabajo y sin capital de trabajo para volver a montar su negocio, van a buscar probablemente la vía de la delincuencia, y no me extrañaría que aumentaran las extorsiones. Bueno, es un cuadro bastante difícil, ¿no? Claro, porque es eso o dejar de darles de comer a sus familias. Entonces, la alternativa es clara. Y en esto no es algo parecido en el tema de los impuestos, de que cuándo subir impuestos, las tasas municipales y todo esto, cuándo es el momento oportuno, cuando se dice que hay que subir. Bueno, hay sectores que dicen, bueno, no es el momento porque la economía está deprimida. Sí, sí. Luego hay que hacerlo cuando están bien, tampoco. O sea, y en este caso en los ordenamientos de las ciudades, Sí, ¿cuándo son los momentos oportunos? Yo creo que es una analogía válida, ¿verdad? Cuando el gobierno sube impuestos, por ejemplo, cuando se han hecho las reformas fiscales en esta administración, una de las quejas o uno de los argumentos ha sido que no es el momento propicio porque la economía está deprimida. Entonces, cuando la economía está deprimida, no es el mejor momento para subir impuestos. Yo creo que hay una analogía válida acá. Cuando la economía está deprimida, como lo ha estado en los últimos años, a partir sobre todo de la crisis internacional, creo que no es el mejor momento para desalojar vendedores, porque, insisto, en la línea de lo que venimos analizando, les estás quitando sus fuentes de vida sin ofrecerles fuentes alternativas, y en un contexto económico donde precisamente por la poca actividad que hay, no hay salidas fáciles de incorporación al empleo formal o incluso a la informalidad. Ahí vemos cómo la gente anda rebuscándose en el mercado de trabajo, ¿verdad? Y por meses y no encuentra empleo. Entonces, yo creo que el contexto sería muy diferente si la economía estuviera creciendo a tasas de 5 o 6%. Sería más fácil reubicar a estas personas, o sería más fácil que estas personas se reincorporaran en otros rubros de actividad económica. Pero en el contexto que tenemos es muy complicado. Bueno, entremos entonces a los otros datos que anticipamos en la introducción de la entrevista en línea. A 2 meses para el cierre de 2012, doctor Acevedo, ¿cuál es un poco la proyección más realista que se tiene de crecimiento de la economía? Considerando obviamente que diciembre siempre genera algunos repuntes en términos de ingresos de remesas, a la actividad comercial, pero ¿cómo podríamos estar cerrando 2012 en el crecimiento de la economía? Bueno, en el Banco Central constantemente estamos haciendo proyecciones mediante la aplicación de diversos modelos, tanto de tipo macroeconométrico como de cálculo de indicadores adelantados de actividad económica. Y dependiendo de los modelos que utilizamos, pero con la última información disponible que tenemos de la actividad económica, el rango de la tasa de crecimiento proyectada que tenemos ahora anda entre un 1.3% y un 1.6%. Para el año 2012, o sea, para el cierre del año. Eso es lo que nos dan en este momento los modelos. Digamos, lo más pesimista daría en 1.3 y lo más optimista daría en 1.6. Ese es el rango. No es posible que pueda estar más abajo de esa. Siempre hay un margen de error estadístico, y por supuesto todavía nos faltan. Bueno, estos modelos están alimentados con datos hasta agosto. O sea que todavía faltarían, digamos, 4 meses, aunque ya estamos en octubre, pero por el rezago con el que se obtienen los indicadores económicos, tenemos cifras más actualizadas a agosto. Entonces habría que ver qué pasa de aquí para los últimos 4 meses del año. Ayer se daba a conocer, me parece, la cifra del PIB trimestral de Estados Unidos para el tercer trimestre del año. Y ahí se mostraba una pequeña recuperación. Se veía una tasa de crecimiento del 2%. Considerando que la actividad económica en Estados Unidos se traslada a El Salvador con un cierto rezago,
Eso podría hacernos suponer que quizás hacia final del año venga un repunte por esa relativa recuperación de Estados Unidos, y en ese caso quizá la proyección terminaría más cerca del 1.6. Pero por otro lado tenemos que hay desaceleración, incluso contracción en variables importantes que afectan nuestra actividad económica. Una de ellas, por ejemplo, las exportaciones. Y el último dato que tenemos de las exportaciones es que entre enero y septiembre de este año han caído más de 1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y las importaciones, por otro lado, han crecido nada más como 1,5%. Entonces, si esa tendencia desaceleradora del sector externo, en concreto las exportaciones, se mantiene, es más probable que terminaríamos en el rango, digamos, cercano al 1.3. Por ejemplo, las exportaciones de café a septiembre habían caído casi 36-37% con respecto al año pasado, ya acercándose a una caída de 40%. Las exportaciones tradicionales alrededor del 20% de caída, y la maquila entre un 6 y un 7% de caída, todo negativo. Lo que está de alguna manera neutralizando la caída de maquila y de café y de tradicionales son las exportaciones no tradicionales. Pero en general el sector externo está bastante deprimido, y esa contracción nos pega. Ahora, por otro lado, es interesante el último dato del IVAE que tenemos agosto, refleja un crecimiento de 0.7% con respecto al año pasado. En cambio, el IVAE de julio era 0.5%. Entonces ahí, aunque el IVAE venía desacelerándose desde el comienzo del año, ya el último mes disponible refleja una pequeña mejoría con respecto al penúltimo. Entonces, si ahí hay un pequeño punto de inflexión, probablemente también la economía terminaría cerrando más cerca del 1.6. Pero como te digo, en este momento es difícil saber. Es decir, hay que ver varias variables al mismo tiempo para saber un poco por dónde se inclina. Varias variables y la tendencia que siguen esas variables. Pero en este momento estamos entre el 1.3 y el 1.6. Ahora, con márgenes de error, eso puede ser desde 1 hasta 2, ¿verdad? Desde 1% hasta 2%. Es bastante amplio el margen. Bueno, un punto porcentual no es una gran cosa. Doctor, el IVAE es el que le da una mejor precisión o anticipación en las proyecciones, ¿no? El IVAE es un indicador de actividad económica de corto plazo, que es un indicador que se puede elaborar con relativa rapidez, aunque siempre tiene un rezago, y que de alguna manera nos indica, sobre todo cuando se calcula lo que nosotros llamamos la variación de la tendencia ciclo del IVAE, digamos, cuando ya está desestacionalizado. Eso nos da una idea de por dónde va la actividad económica. Y en ese sentido, podría considerarse de alguna manera como un cierto indicador adelantado, aunque no es formalmente un indicador adelantado, pero digamos, la tendencia al IVAE nos puede sugerir por dónde se va a mover la economía ya cuando tengamos datos más sólidos, por ejemplo, del PIB trimestral. De acuerdo. Voy a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, ¿va de acuerdo estos indicadores, va de acuerdo a las previsiones que ustedes tenían a partir de diciembre del año pasado o enero de cómo se iba a comportar este año? Le dejo plantear la interrogante. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris.
Doctor Acevedo, le decía en el segmento pasado entonces un poco la inquietud y es las perspectivas que ustedes tenían el año pasado, las proyecciones del año pasado para 2012, entonces estaban un poco arriba de lo que se tiene ahora. Sí, no, definitivamente. La proyección oficial con la que se estaba manejando el gabinete económico para este año era entre 2 y 2,5%. Claro, esta proyección se había elaborado a comienzos del año en realidad a finales del año pasado, y asumía una perspectiva más optimista sobre la evolución de la economía norteamericana, que luego se ajustó ya cuando se conocieron las primeras cifras del PIB trimestral del primero y segundo trimestre de Estados Unidos. Ya se vio el bajón de la economía norteamericana, y ese bajón fue posterior a nuestra proyección del 2,5%. Entonces ahí hubiera que haber hecho el ajuste que de hecho tuvo que hacer la Reserva Federal sobre la tasa de crecimiento. Claro. Nada más quisiera agregar que nuestras estimaciones econométricas muestran que hay técnicamente una elasticidad de 1% entre la dinámica económica en Estados Unidos y la dinámica económica en El Salvador. Básicamente eso significa que un punto de variación en la tasa de crecimiento de Estados Unidos se refleja o se traslada con cierto rezago, más o menos de 6 meses, a un punto de variación en la tasa de crecimiento nuestra. De tal manera que si Estados Unidos sube 1, nosotros subimos 1, si baja 1, nosotros bajamos 1. Esa es la proporción del impacto, entonces, de cómo se está midiendo. Esa es más o menos la elasticidad promedio que ha registrado la sincronización, por así decirlo, entre el ciclo nuestro y el ciclo de Estados Unidos en los últimos años. Doctor, como todo esto del crecimiento se proyecta en el presupuesto general de la Nación, entonces el presupuesto del año pasado, que es el que estamos corriendo en este momento, se calculó sobre la base de ese 2.5. ¿Cómo impacta por el hecho de que no se tenga el cumplimiento, de que no se alcancen esas metas? ¿Qué áreas son las que se ven más afectadas entonces en la ejecución presupuestaria? Bueno, eso te afecta directamente por el lado de los ingresos, porque tú estás asumiendo un nivel de actividad económica más alta. Asumir cierta recaudación de ingresos correspondiente a ese nivel de actividad económica, pero luego resulta que la actividad económica te baja, y entonces tu recaudación va a bajar con respecto a lo que era tu meta, simplemente por desaceleración de la actividad económica. Me parece que en este momento, o hace pocos días, la diferencia en cuanto a la meta de recaudación, digamos, asumiendo esas proyecciones de 2,5%, y lo que realmente se está recaudando era como 50 millones inferior, aunque por otro lado la recaudación era como 10% más alta que el año pasado. O sea, se está recaudando más impuestos, porque Hacienda está haciendo una labor muy extraordinaria de recaudación, de fiscalización. Se está recaudando más que el año pasado, pero se está recaudando menos con respecto a la meta por este efecto de la desaceleración de la actividad económica, porque estás recaudando 2,5, estás creciendo 1,5, bueno, ahí hay un punto de diferencia. Exacto. Y eso también te pega en los indicadores fiscales, porque los indicadores fiscales están calculados con respecto al PIB. Entonces, si el PIB, por ejemplo, el déficit fiscal, entonces te caen los ingresos, pero no te caen los gastos, ¿verdad? Porque los gastos los tienes que hacer. Exacto. Entonces, eso te abre la brecha del déficit. Y como el déficit se calcula con respecto al PIB, entonces tenés un déficit mayor en el numerador y un PIB menor en el denominador. Entonces eso te sube también el déficit fiscal con respecto al PIB. O sea que te impacta de dos maneras, digamos. Y eso obliga entonces al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, a tener que ajustarse con ciertas proyecciones. O sea, bueno, eso te abre una brecha. ¿Qué es lo que más impacta? Por ejemplo, o el gobierno puede decidir entonces en función de cuáles son las prioridades o las metas trazadas, de decir, bueno, como no tenemos los ingresos que esperábamos, entonces es en estas áreas donde vamos a bajar. Bueno, esa es justamente la tarea del Ministerio de Hacienda. Claro. Pero el problema es que como hay ciertos gastos o ciertos presupuestos que no controla Hacienda, digamos, el presupuesto de la Asamblea no lo controla, el presupuesto de la Corte no lo controla, o sea, ellos solo dicen, mire, quiero esto, y Hacienda se lo tiene que dar. No hay manera de que Hacienda recorte esos presupuestos, o digamos las asignaciones como el FODE, ¿verdad? La ley dice, bueno, usted tiene que transferir X% a las municipalidades, y Hacienda lo tiene que hacer. Entonces, el margen de maniobra que le queda a Hacienda es muy reducido, pero esa es justamente la tarea, de ver cómo se responde a las necesidades prioritarias y se deja de lado
otras necesidades que no son tan prioritarias. De acuerdo, vamos a otra pausa. Cuando regresemos me explico un poco más en el caso de las remesas, cómo se están proyectando entonces. Estamos relativamente bien en el ingreso de remesas, en qué condición estamos y en perspectiva cómo se podría ver 2013, porque me imagino que ustedes estarán ya tirando líneas de cuánto se puede crecer el otro año y cómo es posible hacer unos ajustes que les permitan a ustedes tener datos más fidedignos para hacer esos cálculos. Vamos a una pausa. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Acevedo, ¿cuál es la principal retranca que hay en el país para el crecimiento de la economía? ¿Dónde la está ubicando? ¿Dónde cree usted que está lo más sensible de esto que puede ser como la llave que desactive otras variables? Bien, en el asocio para el crecimiento se inició con un diagnóstico de los obstáculos para crecer, pero entendidos en el sentido de aquellas barreras que si uno las levantara o las desmantelara, tendríamos efectos inmediatos de reactivación del crecimiento, porque hay, digamos, factores que limitan el crecimiento más a largo plazo y factores que lo restringen más en el corto plazo. Por ejemplo, el tema de la educación, el bajo capital humano que tiene El Salvador, el hecho de que somos un país donde el promedio de escolaridad de la población es nada más 6 años de educación, o sea, básicamente educación primaria, comparado, por ejemplo, con Costa Rica o con Panamá, que tienen un nivel promedio de escolaridad de bachillerato. Entonces, la baja educación, la baja calidad de la mano de obra es una restricción al crecimiento, pero eso no lo podés desmontar de un año a otro. Claro, o sea, eso requiere un proceso de largo plazo. Pero hay otros factores que sí te están restringiendo el crecimiento y si los logras desactivar, entonces vas a ver frutos rápidos en el crecimiento. Entonces, uno de los grandes factores que se identificó en ese diagnóstico que restringen el crecimiento y que al removerlo podrían generar alto crecimiento en el corto plazo es el tema de la inseguridad. Y ahí creo que es claro, si nosotros logramos desactivar, por ejemplo, todo el tema de las extorsiones, los robos a furgones, a mercadería, y eso en principio debería ser relativamente fácil. Digamos, en teoría debería ser cuestión de un año. Entonces, si logras hacer eso, inmediatamente verías los frutos de reactivación. En el caso de las extorsiones es clarísimo. Son miles de negocios los que han cerrado en todo el país y sobre todo en la parte oriental, digamos San Miguel, por el tema de las extorsiones. Entonces, si vos lográs neutralizar ese problema o por lo menos reducir a la mitad, ya empezarías a ver una reactivación importante a nivel del tejido productivo de la microempresa. Y es interesante, ¿no? Porque en el tema de seguridad, como producto del acuerdo entre pandillas, lo que se ha visto sensiblemente una disminución drástica es en los asesinatos, más no en el tema de extorsiones. Sí. Esa es la parte, claro, eso tiene que ver con una forma de vida de mucha gente también. Sí, bueno, eso es más difícil y aquí conectamos un poco con la reflexión inicial. Las pandillas han dejado de matarse entre sí, lo cual creo yo que es positivo, pero hay que seguir trabajando y ahondar en la solución del problema de las extorsiones. Claro, si las pandillas dejan de extorsionar, la pregunta es de qué van a vivir. Y aquí entramos otra vez al tema, bueno, qué fuentes alternativas de generación de ingresos
le ofreces a los pandilleros. Y es un tema complicado, ¿verdad? Y entiendo yo que no se pueda resolver tampoco tan inmediatamente. Pero volvemos entonces, el tema de seguridad es uno de los principales. Ese es el que se identificó en ese diagnóstico como un obstáculo que, si se lograra remover, generaría un rápido efecto de incremento en la tasa de crecimiento del país. ¿Es posible medir eso? ¿Hay un cálculo o no? ¿De cuánto puede implicar eso en términos de crecimiento? Es difícil, décimas, centésimas. Es difícil hacerlo. Yo te diría que así a pura regla de dedo, Sí. así como dicen los norteamericanos, un wild guess, ¿verdad? Una adivinanza así salvaje, yo creería que puede ir fácilmente de medio punto más a un punto más adicional de crecimiento. Digamos que si tenemos 2 sin eso y lo resolves, te puedes subir en un año la tasa de crecimiento a 2,5% o a 3%. Pero obviamente eso es exacto, es bastante abierto. Una estimación muy burda. Pero lo que sí es claro es que estamos hablando de varios cientos de millones de dólares. Por supuesto, ¿verdad? Un punto del PIB son más o menos 220 millones de dólares. Muy sensible. Es sensible. Por ahí hay estimaciones, no sé qué tan fidedignas sean, de que las extorsiones suman como 60 millones de dólares al año. Quiere decir que si nosotros logramos generarle a los pandilleros fuentes de trabajo que les den 60 millones de dólares, podríamos evitar el tema de las extorsiones. Y además, con todo el efecto multiplicador positivo que tiene el que no haya extorsiones, ¿verdad? Porque si esos miles de negocios se abren, empiezan a generar fuentes de trabajo, se genera empleo y ahí entraremos en un círculo virtuoso de generación de empleo y de ingresos y de reducción de la delincuencia. El problema es detonar ese círculo virtuoso, ¿verdad? Exacto, porque usted dice, bueno, vamos a combatir las extorsiones, usted lo hace con más represión, digamos, pero esta gente que ha hecho una forma de vida de la extorsión, de algo tiene que vivir, o sea, sí, entonces, sí, se van a rebuscar una manera de sobrevivir. de repente puede tener el efecto vejiga que a veces se ha aplicado en el tema del narcotráfico. Exactamente. Cambiar un poco la actividad. Entonces, por eso tienes que ofrecer soluciones estructurales de generación de ingresos a esa gente. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Doctor Acevedo, bueno, dos variables. Tenemos el tema de remesas, que uno pensaría entonces que siguen siendo números bastante optimistas en este país para el sostenimiento de la economía, pero bueno, esto y quiero que hagamos los dos análisis, porque el otro tiene que ver, que me interesa que nos reflexiones, la CEPAL dijo la semana pasada que la inversión extranjera directa cayó el 60% en el primer semestre de 2012, ¿no? Nicaragua cayó creo que el 40%. Pero bueno, en el punto de remesas, ¿cómo se perfila entonces? Bien, el último dato que tenemos al mes de septiembre es que en el periodo enero-septiembre de este año entraron al país alrededor de 2.900 millones de dólares de remesas,
que eso representa más o menos un crecimiento de un 7%, 6.9%, 7% con respecto a las remesas que entraron entre enero y septiembre del año pasado. O sea, a pesar de la actividad económica deprimida que puede haber en Estados Unidos o acá, sí, hay un crecimiento. Sí, y a pesar de que está viendo que el desempleo hispano, el último dato de desempleo hispano de septiembre, alcanzó otra vez un pico en Estados Unidos, sin embargo nos siguen llegando remesas. Claro, a principios del año, en el primer trimestre del año, por ejemplo, las remesas estaban creciendo a 10%, entonces ahora están creciendo a 7%, se han desacelerado. Pero yo creo que es un dato todavía positivo porque genera actividad económica. De hecho, por ejemplo, el IVAE que te mencionaba del mes de agosto, que para el promedio nacional refleja una variación de 0.7% con respecto al año pasado, los dos rubros donde hay más actividad, uno de ellos es la agricultura, que está creciendo a más de 2%, y luego el comercio, que está creciendo a alrededor de 2%. Entonces, ese crecimiento de las remesas está alimentando en buena medida esa pequeña actividad comercial, que es lo que levanta un poco el IVAE del país. Entonces, en el orden usted tendría remesas, la actividad agrícola y el comercio. Bueno, las remesas lo que te hacen es que te da capacidad de consumo a muchos hogares y eso permite que la actividad comercial se mantenga como un pequeño motorcito de la actividad económica del país. Entonces, pero a nivel de actividad económica estaría la agricultura y el comercio. Y el comercio justamente gracias a las remesas. Si no hubiera remesas, ese 2% del comercio quizás sería negativo. Exacto. Pero bueno, entonces, ahora para 2013 esa es la parte que se me estaba pero escapando. También estaba el tema de la inversión, no sé qué es lo que quieres agarrar ahorita. Dámoslo ahorita la inversión, exacto, porque me interesa que damos presupuesto el próximo año. Bien, seguimos mal en atracción de inversión extranjera directa, aunque habría que señalar que los datos de CEPAL, como suele ocurrir, miden la inversión en flujos. O sea, cuánto varía el stock de inversión en determinado periodo. Y así es como CEPAL dice, al final del primer semestre, de la primera mitad de este año, la inversión extranjera directa en flujos en El Salvador cayó casi 60% con respecto a lo que fue el flujo en la primera mitad del año pasado. En términos de millones de dólares, eso es alrededor de unos 115 millones de dólares. Ahora, si lo medimos en stock de capital, en realidad la inversión extranjera directa aumentó como 250 millones de dólares en el mismo periodo. Entonces todo depende de cómo lo medís. Si lo medís en flujos, cayó 115 millones, pero si lo medís en stock, digamos, el nivel de inversión extranjera directa en El Salvador aumentó 250 millones en el mismo periodo. Es cuestión de cómo lo medís. Ahora, aún así, es cierto, hay un problema de atracción de inversión extranjera directa en El Salvador. Estamos entre los últimos países de América Latina en cuanto a atracción de inversión y hay que trabajar para que esta inversión pues aumente. Ahora, y eso nos lleva entonces al punto que abordamos de la inseguridad. ¿Tiene que ver con eso? ¿El que la inversión extranjera directa vea el tema de la seguridad? ¿O hay otros factores que yo creo que influye, pero no de manera determinante, porque tenemos países como Guatemala o como Honduras que tienen niveles de inseguridad muy altos. Exacto. Bueno, en este momento ya las tasas de homicidios en esos países son más altas. Las extorsiones son muy altas también, sobre todo en Guatemala, y sin embargo está fluyendo mayor inversión extranjera que en El Salvador. Entonces no es digamos, el único factor. Influye, pero no es lo único. ¿Y en este caso dónde está el quid entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que sería interesante encuestar directamente a los inversionistas y preguntarles por qué no llegan ustedes a El Salvador. Y realmente no sé qué te diría. Probablemente sea un conjunto de factores. Pero la parte política pesará mucho. Decisiones, y me refiero a decisiones más políticas que puede ser porque reales. Digamos, si hay una parte del empresariado en El Salvador que prefiere ir a invertir a otro lado y que aduce, bueno, el clima de incertidumbre jurídica, el clima de inestabilidad política, ellos se comunican con sus contrapartes, con empresarios de otros lados, forman parte de cámaras empresariales a nivel latinoamericano, a nivel regional. Entonces, algo tiene que
tiene que trascender. Pero hay factores locales domésticos que influyen mucho, digamos, por ejemplo, el tema de la estabilidad jurídica. Bueno, fiscal general no tenemos en este momento, o sea, hay como situaciones que me imagino que pueden... Sí, por ejemplo, el enfrentamiento reciente entre la Corte y la Asamblea, eso no manda buenas señales al exterior. O el litigio, por ejemplo, de la ANEL con la GEO y la ICEL, ese tipo de, aunque vengan, son problemas que algunos de ellos que vienen de administraciones anteriores, afectan al país y mandan la señal de que El Salvador no es un lugar, digamos, seguro para invertir. Entonces es un conjunto de factores, pero el hecho es realmente que tenemos inversión extranjera directa baja, entre las más bajas de América Latina. De acuerdo, vamos a la última pausa, al cierre de la entrevista. Cuando regresemos, el último punto, doctor, es cómo se puede proyectar 2013. Esto en función también del presupuesto que ya se presentó a la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, tenemos pocos minutos, pero hay dos temas ahí, doctor, y en el corte se lo estaba planteando, esta de la reconsideración del Producto Interno Bruto. Está la parte esta, si es nominal, se ha planteado que es menor al 20%, esto tomando como base 2005. Sí. ¿Qué pasa con ese replanteamiento que puede haber sobre el PIB? Porque el número de población de este país no es el que se tenía previsto, sino que es más bajo. ¿Eso tiene implicaciones sobre deuda per cápita? Bueno, efectivamente el Banco Central está trabajando desde el 2005 en un proyecto de actualización del sistema de cuentas nacionales utilizando el marco metodológico del sistema de cuentas nacionales 93 de Naciones Unidas. Eso ha implicado elegir un nuevo año base más reciente, porque el año base con el que estamos trabajando actualmente es el año 90, que ya está muy lejano. En el nuevo sistema se está trabajando con el año base 2005. Nosotros esperamos ya tener concluido para el 2014, o sea, de aquí a un par de años, todos los años, tanto en PIB trimestral como en PIB anual, con el nuevo sistema de cuentas nacionales, con el nuevo año base. Y lo que nos dan los resultados preliminares del año base es que efectivamente el PIB nominal del año base 2005, con el nuevo sistema que todavía no se ha adoptado, es alrededor de un 20% inferior al PIB nominal con el actual sistema. Pero lo que necesitamos chequear ahora es qué ocurre para los siguientes años, 2006, 2007, etcétera, hasta 2014, y qué ocurre con las tasas de crecimiento. A ver si no solo es un cambio en el nivel del PIB, sino también en las tasas de crecimiento. Eso todavía no lo sabemos. Esperamos ya dentro de unos meses, en el primer trimestre del 2013, tener ya una idea de qué ocurre con las tasas de crecimiento, por lo menos entre 2005 y 2006, y qué ocurre con los niveles del PIB en 2006, 2007, etcétera. Doctor, ¿qué podríamos tener entonces? Que, por ejemplo, en el caso de la deuda per cápita, ¿se puede incrementar porque el número de población es menor? Bueno, la deuda per cápita... O los límites de deuda. Bueno, la deuda per cápita, eso ya sabemos que tuvo que haber aumentado porque el censo de 2007 nos mostró que había más de 1 millón de personas menos de las que creíamos que había. Entonces, claro, eso te aumenta inmediatamente la deuda per cápita. No, en el PIB per cápita debería haber una reducción, porque el PIB per cápita subió cuando el censo de población nos registró menos gente de la que creíamos que había, pero ahora que el PIB se va a ajustar a la baja, entonces el PIB per cápita también tendría que bajar.
¿No podría quedar más disparado al haber menos población? Bueno, quedó disparado con el ajuste del censo, porque el censo bajó la población, pero el PIB no lo tocó. Pero ahora que estamos ajustando el PIB a la baja, entonces el PIB per cápita va a bajar con respecto al que estamos calculando actualmente. Y hay que hacer un recálculo de este tema de la deuda, por ejemplo. Bueno, lo que se sostiene periodísticamente es que ahora podría incrementarse al 70%. Bueno, los indicadores con respecto al PIB van a subir. Por ejemplo, la deuda con respecto al PIB sube, pero también indicadores, por ejemplo, la recaudación fiscal, la carga tributaria también sube. O sea, cualquier indicador que tenga como denominador el PIB va a subir, porque el PIB va a ser más pequeño. Ese es el efecto. Pero como te digo, la serie completa la vamos a tener hasta 2014, entonces ahorita esos son los datos preliminares, pero sería, digamos, para tener una idea más clara de qué es lo que pasa, necesitamos tener el cálculo ya para los siguientes años. 2006, pero mientras tanto, los datos que se están arrojando... Mientras tanto, seguimos trabajando con el sistema de cuentas nacionales actual, que es el sistema de cuentas nacionales 68 de Naciones Unidas, hasta que no tengamos la serie completa del nuevo sistema. ¿Cómo se le llama eso? ¿Hay un error en el cálculo? No, ¿Tenemos datos que no son exactos? Bueno, hay un error en el cálculo, pero por razones metodológicas. Por ejemplo, Guatemala hizo eso hace unos años y le caía alrededor de un 8 o 10% el PIB, por las mismas razones. O sea, hay un tema ahí metodológico que tiene que ver con la manera como se construye el sistema de cuentas nacionales 93 de Naciones Unidas con respecto a cómo se construye el sistema de cuentas nacionales 68. Y luego está el tema de la sobreestimación de población, que creíamos que había más población de la que realmente hay. Entonces, si creemos que hay más gente, eso significa que creemos que hay más consumo y que hay más actividad económica. Cuando nos damos cuenta de que hay menos gente, entonces eso implica que hay que ajustar el consumo para abajo y eso implica que hay que ajustar el PIB para abajo. Por eso, pero entonces estamos hablando de que en un momento determinado en este país se estuvieron manejando cifras equivocadas. Se están manejando cifras equivocadas. Digamos, si es más suspicante eso, o sea, ¿nos mintieron a los salvadoreños? Digamos que fue un engaño colectivo, pero no con mala intención. Porque la distorsión empezó a generarse desde el año 90. O sea, a medida que se fue avanzando en el tiempo, la distorsión fue creciendo, pero no por una voluntad de manipulación deliberada de las cifras, sino por un tema estrictamente metodológico y por malas proyecciones de población, en lo cual el Banco Central no tenía nada que ver, porque el dato de población le es dado al Banco Central. Entonces, yo diría que son distorsiones metodológicas propias del marco metodológico que se utilizaba y sobre todo por haber tenido un año base tan lejano. Digamos, a medida que uno se va alejando del año base, toda la distorsión va aumentando. O sea que los reajustes de todo esto no van a ser inmediatos. Hasta 2014. 2014 vamos a tener, esperamos, la serie completa, digamos, de 2005 hasta 2014. Probablemente antes de eso vamos a ir sacando datos de cómo va evolucionando la actualización. Bueno, perfecto. El otro tema, solo para cerrar rapidísimo, entonces, proyección para 2013, ¿cómo está? Bueno, nosotros en un escenario pasivo estamos proyectando en este momento una tasa de 2.3% de crecimiento para el 2013. Esto asume que no va a haber una recesión en Estados Unidos, que es una posibilidad no desdeñable, tomando en cuenta todo el tema de lo que ellos llaman el fiscal cliff, tomando en cuenta que las condiciones de la economía mundial no se deterioran más, o sea que no hay la recesión en Europa no se profundiza, o sea, con las condiciones actuales internacionales, 2.3, y asumiendo que no hay políticas domésticas que generan un escenario diferente para la reactivación económica. Y en esto creo que es importante señalar, por ejemplo, que Secretaría Técnica está trabajando en todo el tema de las reformas legales para el estímulo de la inversión privada que se presentaron hace poco a la Asamblea, la implementación de Fomilenio 2, la profundización del plan de agricultura familiar, el desarrollo ya más del potencial de la banca de desarrollo, la banca de fomento, Bandesal. Entonces, si nosotros incluimos ese escenario activo, Secretaría Técnica piensa que podríamos alcanzar una tasa del 3% más, pero el escenario pasivo, digamos, sin ese tipo de medidas
y con condiciones externas estables sería 2.3. Y sobre la base de ese porcentaje es que Hacienda entonces habría proyectado el presupuesto que se presentó a la Asamblea. No, Hacienda está proyectando sobre el escenario pasivo, digamos, del 2.3. Si el escenario activo, digamos, con las medidas de estímulo a la inversión logra materializarse, entonces ahí sería el problema diferente, o sea, digamos, sería al revés de lo que ha ocurrido ahora. Hacienda lograría recaudar más de lo que son sus metas. En todo caso sería un escenario positivo. Sería mejor, ¿verdad? Porque entraría más dinero del que se había presupuestado. Pero el presupuesto está proyectado en base a un escenario pasivo de crecimiento del 2.3%. Y si es bastante ajustado a esas variables que son tan volátiles. Es decir, bueno, ahí viene, no hay expectativas demasiado altas. Bueno, ahí viene el riesgo, digamos, si se desata una recesión en Estados Unidos, cosa que nosotros no tenemos ningún control sobre ello, obviamente eso nos va a pegar como nos pegó en 2009. Pero entonces ahí habría que buscar medidas de emergencia, ahora un segundo plan anticrisis lo habrá que ver. Nosotros esperamos que no ocurra eso, pero siempre es un riesgo latente y no es un riesgo, digamos, con baja probabilidad, sino es un riesgo que tiene una probabilidad pues no desdeñable. Y en las condiciones internas, las variables internas, esto que entremos a elecciones... eso genera, creo yo, ruidos negativos para la dinámica económica, pero eso es algo también con lo que tenemos que lidiar, ¿verdad? Y yo esperaría que en la medida en que los políticos sean responsables, el efecto de ese ruido electoral sea menor sobre la dinámica económica. Pero eso es algo también sobre lo que uno no tiene control, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo, doctor, le agradecemos infinitamente. Bueno, muchas gracias, William, siempre un gusto estar con vos aquí en esta entrevista. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea, agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Mañana estará con nosotros Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de la República de nuestro país, hablando de los temas de actualidad también. Nos vemos entonces mañana.